Un protagonista en estos estudios del Parque BIT de Palma. Tenemos con nosotros a Jorge Campos, es el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, diputado por Baleares. Señor Campos, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana de lunes, una semana importante para usted, para su formación, el próximo 21 de febrero, viernes. Ustedes, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, presentan en el Congreso de los Diputados una proposición de ley nacional para la defensa de la libertad en el uso de la lengua española. Así se denomina, ¿no? Que con ella, evidentemente, reafirman el compromiso, ¿no?, de Vox en la defensa de la libertad, la unidad y la convivencia. ¿Qué objetivo y qué recoge, básicamente, esta proposición de ley que presentará usted y su grupo político, su grupo parlamentario, este viernes? Bueno, para empezar, yo quiero que los oyentes y los televidentes tengan en cuenta que esta es la primera vez en la historia que se registra una ley así. Y es que parece mentira que ningún partido político, ningún gobierno de la nación en todos los años de democracia hayan hecho absolutamente nada para acabar con la discriminación que sufren los hispanohablantes en toda España. Y es que estamos en un momento donde 1/3 de los españoles están discriminados lingüísticamente hablando si tienen el español como lengua materna. Por ejemplo, no pueden escolarizar a su hijo en su lengua materna. Y esto pasa en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Evidentemente, las soluciones ya hemos visto que no son autonómicas ni regionales, porque tampoco podemos estar, o los españoles no se merecen que, dependiendo del gobierno de turno, tengan derechos o no tengan derechos, porque esto es un problema de falta de derechos y libertades. Por eso la solución creemos que es nacional, y por eso en esta ley, que es una ley amplia, no solo va al ámbito educativo, sino que es una ley que acaba con la discriminación lingüística y refuerza, mejor dicho, defiende la utilización del español como lengua nacional, como lengua común, como lengua oficial del Estado, en todos los ámbitos públicos. Es decir, en la administración, en las oposiciones, afecta al funcionariado, afecta a todos los ciudadanos que tengan relación con la administración pública. Desde un colegio público hasta administración, sanidad, todos. Y ahí lo que tiene que imperar primero es la Constitución española, donde en su artículo 3 dice que todos los españoles tienen el derecho de conocer el español o castellano y el deber de conocerlo. Y eso es algo que, desgraciadamente, con el desarrollo legislativo autonómico se ha vulnerado completamente. Lo sufrimos aquí en Baleares a diario. Cuando siempre que ustedes defienden esta cuestión, ustedes hablan siempre de defensa de las libertades, ¿no?, y de los derechos, ¿no? Y enfatizan que eso no supone ir contra ninguna lengua, ¿no? Algo que aprovechan por contra por los sectores nacionalistas para decir, no, es que lo que quieren es laminar, ¿no?, esas lenguas locales, las lenguas propias, autóctonas, el català propi de les Illes Balears aquí, el català a Cataluña, el euskera, pero no es así. Al final ustedes lo que proponen es una defensa de esos derechos y libertades de cada ciudadano a expresarse en la lengua que él considere, y evidentemente solo faltaría que no pudiera expresarse en la lengua común y la lengua nacional, ¿no? Sí, y además lo que vamos a hacer con esta normativa, con esta nueva ley, es registrar en el Congreso de los Diputados, o si me lo permites, traer a España lo que es normal en el resto del mundo. Es que en el resto del mundo, en el resto de los países donde tienen territorios con lenguas cooficiales, lo que se garantiza por encima de todo es la lengua nacional del país. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en ninguna cabeza demócrata de cualquier político de cualquier país del mundo se le ocurre que en una parte de su país la lengua cooficial, la lengua regional, sea una barrera, impida la libre circulación de personas. ¿Qué es lo que está pasando en España? Por eso decíamos que aquí lo que se trata es que se están pisoteando los derechos de los ciudadanos españoles. Se están creando barreras con las lenguas regionales. ¿Por qué un señor que está viviendo en Madrid o en Extremadura y quiere venir a trabajar aquí y en un empleo privado, pero tiene hijos en edad escolar, sus hijos están abocados a fracaso escolar porque se lo van a dar todo en catalán? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrirlo? ¿O por qué no puede opositar
a ser maestro, profesor, aquí, en Baleares, un señor de Galicia? Al igual que el señor de aquí puede ir a opositar a Madrid a las oposiciones que quiera y no va a tener ningún problema lingüístico. Es decir, esto no pasa en ningún país del mundo y está pasando en España. Entonces, lo que no es normal es tener españoles de primera, que sí que tienen todos los derechos garantizados, y españoles de segunda, que no tienen ningún derecho o se les pisotea en el ámbito lingüístico, como está sucediendo actualmente. Entonces, lo que hace esta ley es recoger el sentido común, recoger lo que dice la Constitución española. Es que nos hemos olvidado de la Constitución española y nos hemos olvidado de las sentencias del Tribunal Constitucional y nos hemos olvidado de las sentencias del Tribunal Supremo que prohíben, por ejemplo, en la educación, la inmersión lingüística obligatoria, y prohíben la discriminación del hispanohablante, porque la Constitución es muy clara al respecto. No se puede discriminar al hispanohablante, al que habla español, al que se expresa en español, al que quiere escolarizar a sus hijos en español. Vas por cualquier país del mundo a explicar, oiga, ¿sabe? A Francia mismo, un territorio, o a Italia, que tienen varias lenguas regionales. Dices, oiga, mire, es que lo que pasa en España es, pues, por ejemplo, que aquí en Italia, usted, Piero, no puede escolarizar a su hijo en italiano. Entonces te miran con cara de loco y dice, ¿pero qué dices? Sí, pues esto está pasando. Porque dicen que es que si no se pisotea la lengua propia, que aquí propias entonces son todas, porque el español también es propio de aquí, digo yo, ¿no? No, es que dicen que si no se puede escolarizar exclusivamente en la lengua regional, se está acabando con esa lengua. Y eso es una estupidez. Precisamente, además, tenemos los datos. Después de más de 30 años de imposición del catalán en Baleares, se utiliza menos que nunca. Entonces, esto hay que cambiarlo, por respeto a los derechos, a las libertades y precisamente para proteger las modalidades lingüísticas de cada lugar. Por ejemplo, el mallorquín, que encima aquí está siendo sustituido por el catalán. Es evidente que ustedes no tienen mayoría, ¿no? En la Cámara necesitarán apoyos para sacar adelante esta proposición de ley. ¿Con cuántos apoyos cuentan ustedes o esperan contar, ¿no? Porque, claro, Partido Popular vemos también lo que está haciendo en algunas comunidades bilingües, sin ir más al caso de esta comunidad autónoma. No creo que estén ustedes muy contentos, ¿no? Con la de IVA y la política lingüística del Partido Popular aquí, ¿no? Sí, bueno, al que le habla no le sorprende, porque lleva luchando desde la sociedad civil desde hace 25 años, y que el Partido Popular aplique políticas catalanistas no es una sorpresa. El Partido Popular es así, el Partido Popular es catalanista, lo ha sido siempre. Fueron los que aprobaron todas las leyes de normalización lingüística, los decretos de imposición del catalán en la administración pública, en la educación. Entonces, es verdad que la esperanza es lo último que se pierde y decías, bueno, en algún momento se darán cuenta que los ciudadanos no se merecen gobiernos que pisoteen sus derechos. Pero no, el Partido Popular no va a hacer absolutamente nada. De hecho, los mínimos avances que se consiguen en el ámbito lingüístico es por la presión de Vox. Aquí la lástima es que Vox no gobierne. Si Vox gobernara, le puedo asegurar que el problema lingüístico en 3 o 4 meses está solucionado. Pero para eso hay que hacer unas reformas legislativas en profundidad. Hay que derogar la ley de normalización lingüística. Hay que derogar todos esos decretos que nacen de la ley de normalización lingüística. Y aquí el PP no va a hacer absolutamente nada al respecto. Pero ni aquí, ni en Cataluña, ni en ninguna región bilingüe. Y eso, a mí, cuando veo, fíjate, el Partido Popular lo que hace, sigue imponiendo el catalán, o yo qué sé, o en el Ayuntamiento de Palma decreta la entidad separatista Obra Cultural Balear como entidad de interés público, pues es que a mí no me sorprende. Lo que deben sorprender es a sus votantes. Yo pues, pido a los votantes del PP que reflexionen y que si realmente lo que defienden es la libertad lingüística, que se respete el mallorquín, menorquín y vicenco, que pueda escolarizar libremente cada uno en la lengua que elija, en cualquiera de las 2 lenguas oficiales, pues que en las próximas elecciones no vote al PP porque va a hacer justo lo contrario, que vote a Vox, que lo tenemos muy claro y de hecho lo demostramos con el registro de esta ley este próximo viernes. Visto con perspectiva, ¿lamentan ustedes, me refiero a Vox, no haber hecho valer más sus 8 diputados en el Parlamento después de las elecciones de 2023 y haber entrado en el gobierno de las Illes Balears? Yo creo que cualquiera que vea la deriva de estos
2 años, ¿no? Vamos a hacer ahora, en pocos meses. Mayo, ¿no? sí. En mayo hará 2 años. Está claro que es la demostración de que si Vox no está en el gobierno, no hay cambio ninguno. Yo puedo decir eso. Para que hayan cambios en las políticas, ya no solo lingüísticas, sino en profundidad, de reducción de la administración, de bajada de impuestos, de ser valiente y tener voluntad política para aplicar, pues, por ejemplo, políticas que favorezcan la vivienda. O está Vox en estos momentos, o el PP no va a hacer absolutamente nada. Tenemos la demostración en Baleares. Ya vemos lo que hace el PP. Quiero decir eso, que están decepcionados o que no aprueban, cuando menos, este año y medio largo que llevamos de legislatura del Partido Popular. Claro que Esperaban más. hombre, en el momento que además es el Partido Popular el que se compromete a unos acuerdos con Vox y no los cumple, y por eso se rompen, pues evidentemente el Partido Popular para nosotros es un partido del que uno no se puede fiar. Porque lo que pretende es seguir aplicando, con algún pequeño parche o alguna operación de maquillaje, pero en el fondo seguir aplicando las políticas de la izquierda, que es lo que hemos dicho muchas veces. Es que nosotros, y sobre todo en mi caso, no nos presentamos unas elecciones por conseguir una silla o un sillón. De hecho, lo acabamos de demostrar. Hemos roto en todos los gobiernos autonómicos y hemos dejado todas las sillas. Nosotros nos presentamos a las elecciones y queremos conseguir cuotas de poder para cambiar las políticas que nos conducen a la miseria, a la ruina, a la división, que son las políticas de izquierdas. Si el Partido Popular está muy cómodo siguiendo esas políticas, pues que sigan, pero con nosotros de la mano, desde luego, no lo harán. Nosotros sí que no vamos a defraudar a nuestros votantes. Los votantes, cuando nos votan, saben muy bien lo que están votando y no podemos defraudarles. Estamos viviendo un momento, yo creo que importante, después de la llegada del regreso, ¿no?, a la Casa Blanca del señor Donald Trump, precedido por el triunfo, por ejemplo, de Milei en Argentina. Veremos a ver qué pasa esta semana, este fin de semana hay elecciones perdón, en Alemania, ¿no? Vamos a ver qué resultados ofrece. Hoy hay una cumbre importante convocada por el presidente francés por la cuestión de Ucrania. En ese sentido, Vox lo tiene claro, ¿no? Y parece alineado con los postulados, ¿no?, tanto de Milei como del señor Donald Trump, ¿no?, en esa especie de situación de unos y otros, ¿no?, de enfrentamiento entre unos y otros o de bloques, ¿no?, que parece que hay en la política internacional, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos aliados. Evidentemente, no somos lo mismo, hay diferencias, porque diferentes son Argentina, perdón, Estados Unidos, Hungría, Francia, son diferentes. Pero estamos aliados pues porque hay que hacer frente a ese globalismo que perjudica, en definitiva, a todos los ciudadanos, sobre todo los que menos tienen. Y acaba con la soberanía de las naciones, favorece la inmigración ilegal, incluso a temas tan increíbles que puede parecer como de película, de que tenga que salir el presidente de Estados Unidos a decretar que solo existen 2 géneros, el masculino y el femenino. Usted fíjese hasta qué punto hemos llegado para que lo que es obvio tenga que salir un presidente nada más y nada más de Estados Unidos a decir, oiga, es que existen los hombres y las mujeres. Bueno, para que se dé cuenta. Bueno, es tan obvio como esta ley, que estábamos hablando del tema de la defensa del español, que en España hay que registrar una ley para defender el español. ¿En España? Es que es algo absurdo. Pero es que las políticas globalistas nos han llevado a esta situación. A que lo absurdo, lo que nos divide, lo que nos empobrece, lo que crea miseria, ya no solo miseria económica, sino miseria moral, esas políticas de la izquierda globalista, pues hay que acabar con ellas. ¿Y qué manera hay? Pues hay que aliarse con todos aquellos de todo el mundo que están consiguiendo en sus países revertir esas políticas destructivas. Y ahí los vemos. Y veremos lo que pasa en Alemania el próximo día 23. Yo creo que hay una ola de cambio que yo le llamo una ola de cambio por el sentido común, que es imparable en todo el mundo. Y en España yo creo que también lo será. Yo creo que los ciudadanos están hartos. Hartos de ver, pues ahora lo que estáis aquí emitiendo a esta señora Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, que han creado
pues un entramado, un monstruo. Lo está emitiendo la 1. Nosotros sí, no, digo, no, que tenéis aquí en la televisión. Sí, claro, la 1 es la televisión oficial del Partido Socialista. Pero que han creado estos gobiernos monstruosos, ya no solo por su tamaño, sino por la aplicación de esas políticas. Yo, claro, seguramente el señor que nos está escuchando desde el atasco de turno en Palma o en cualquier isla, decir, yo no llego a final de mes. Y no llego a final de mes porque es que casi la mitad de lo que gano se lo llevan en impuestos. ¿En impuestos para qué? Para tener estas fabulosas infraestructuras que tengo y estoy aquí atascado, para ver cómo mi hijo fracasa en el sistema educativo lamentable, para tener una sanidad cada vez más colapsada, para no poder salir a la calle en según qué barrios porque va a venir Mohamed con un machete y voy a tener graves problemas. ¿Para eso se llevan la mitad de mis impuestos? Yo creo que la gente se está dando cuenta. Y se dan cuenta, sobre todo, que los únicos que tenemos voluntad política para acabar con todo eso en estos momentos somos los de Vox. En ese sentido, había una información de la que nos hacíamos eco hace un momento, le comentaba micrófono cerrado, y es que la mitad de los españoles adultos viven del dinero público. Es tremendo, ¿no? De los 39 millones de españoles que hay adultos, mayores de 18 años, más de 19 millones viven, casi 20, viven del dinero público. Cuando digo el dinero público, pues puede ser a través de pensiones, subsidios, diferentes tipos de subsidios, evidentemente trabajadores públicos. ¿Es eso sostenible? Esa palabra que utilizan todos, lo de la sostenibilidad, Sí. es lo más insostenible que hay es esto. Pero esto es el proceso que se ha llevado a cabo durante tantos años y que ha arruinado a la mayoría de países sudamericanos, que es una gran parte de la población, bueno, ya en España la mitad, pero esto va más, que viven del sueldo público, del erario público en general, de un modo u otro. Claro, ¿eso qué hace? Desincentiva la economía. El dinamismo económico se pierde. Y los pocos sufridores que quedan en el mundo privado para levantar el país, pues cada vez, lógicamente, de lo que ganan se lo lleva más el Estado para sostener esto. Entonces, es un círculo vicioso que cada vez va peor. Cada vez te van a tener que quitar más para mantener a toda esta masa de gente. Ahí es donde hay que meter, como dice mi ley, la motosierra. Yo decía también a micro cerrado, yo no sé si la motosierra o el lanzallamas, pero algo hay que hacer. Claro, es que así es imposible. España sería uno de los países más prósperos del mundo si nos quitáramos toda esta grasa política, que es política, que no sirve absolutamente para nada. Cargos políticos, subsidios que lo que hacen es desincentivar el trabajo. Todo eso habría que acabar con ello mañana. O sea, aplica la motosierra, como dice Sí, Miguel, ¿no? o lanzallamas. O lanzallamas. Sí. Si queremos prosperar y ser una gran potencia, que lo podríamos ser, no podemos seguir con este lastre. Y eso es lo que conllevan las políticas globalistas. Las políticas de la señora Díaz, el señor Sánchez, que parece que es lo que también está muy cómodo el Partido Popular. Usted que percibe de cerca, porque evidentemente pasa la mayoría de la semana en Madrid, en el Congreso de los Diputados, que percibe de cerca y que ve de cerca al señor Sánchez, ¿cree que va a haber elecciones anticipadas o cree que es una broma y que el señor Sánchez va a aguantar ahí como sea? De hecho, le dejé el pinganillo, ahora que dice que veo de cerca al señor Sánchez, le dejé el pinganillo famoso ese que nos costó tantos millones, que impulsó la señora el de la interpretación. Se lo dejé en su escaño. Sí que lo vi de cerca, sí. Bueno, él se lo pone poco, perdona que le interrumpa, porque va 15 minutos, le hace la Es pregunta que y le iba a decir, se va. se lo pone poco porque no está. Por eso. Pedro Sánchez convocando elecciones. Vamos a ver, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez es impredecible, pero yo creo que no va a convocar elecciones. Creo que uno de los graves problemas que vamos a tener en España es la convocatoria de elecciones. Porque este hombre va a hacer todo lo posible para que no se convoquen. Este señor, aunque le imputen, que es probable también, porque el cerco policial, judicial, sobre los múltiples asuntos de corrupción, donde él es el epicentro de la corrupción, y esta inmensa corrupción, que yo he dado por llamar la chorizosfera,
que es inmensa, al final puede que le imputen, no me extrañaría. Pero es que ni aunque esté imputado, va a dimitir. Estoy convencido. Es más, es que los partidos que le apoyan, sobre todo los partidos separatistas, no les conviene que Pedro Sánchez convoque elecciones. Porque es probable que si hay unos nuevos comicios, pues formaciones como la nuestra se disparen. Y le puedo asegurar que a los separatistas no les va a ir bien con un Vox gobernando en España. No les va a ir bien. Entonces, yo lo dudo. Creo que no va a convocar elecciones. Ahora, se pueden dar otras circunstancias, también en el ámbito internacional. Hay que recordar que Pedro Sánchez es el secretario general o presidente de la Internacional Socialista. Los batacazos que se están pegando los socialistas en todo el mundo son estrepitosos. Claro, tener un presidente encima imputado y con corrupción por todas partes es difícil. También hay que ver qué hace Podemos, que también están atravesando momentos complicados. Vamos, como digo, es impredecible. Ahora, personalmente yo, Jorge Campos, no creo que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones. Y la figura de Armengol, señor Campos, le escuchábamos unas declaraciones la pasada semana diciendo que, bueno, que evidente que hace tiempo que no tendría que ser la presidenta del Congreso, con los casos que hemos conocido, los WhatsApps que le enviaba Koldo García, su manera a la hora de hacer como presidente y cómo ejercer como presidenta del Congreso. Vimos el espectáculo lamentable, ¿no?, la pasada semana en esa comisión, permitiendo también que este yihadista acudiera a esa comisión en el Congreso. Y hemos conocido hace poco también las intenciones de la presidenta Armengol de presentarse como secretaria general del PSI-PSOE, ¿no?, a seguir siendo secretaria general, y quién sabe si a partir de ahí a volver a presentarse como candidata a la presidencia del Gobierno. ¿Qué opinión tiene usted sobre la figura de la señora Armengol? Yo no solo creo que ya hace tiempo que no debería ser presidenta del Congreso, es que creo que nunca debería haber sido presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado. Es incomprensible y creo que demuestra una falta de seriedad en esta democracia nuestra que una señora que pierde las elecciones en Baleares, rodeada de múltiples escándalos, y probablemente el que más pone los pelos de punta, que fue la principal encubridora del escándalo de las menores tuteladas prostituidas, donde incluso el Parlamento Europeo le dijo que tenía que cambiar todas las políticas y que ella era la responsable de lo que estaba pasando con esas niñas menores tuteladas que acababan siendo prostituidas y abusadas. Solo por eso, esta señora tendría que haber cerrado el chiringuito, irse a su casa y, si te he visto, no me acuerdo. Pero no, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, la premió por todo eso y le dijo presidenta del Congreso. Y evidentemente está haciendo pues de un ministerio más. La presidencia del Congreso es un ministerio más del señor Pedro Sánchez. Nunca he visto tanto sectarismo como estoy viendo con la Francina Armengol al frente del Congreso de los Diputados, al frente de la presidencia del Congreso. Sí, hemos visto todo tipo de episodios lamentables. Ya no solo el que en la sede de la Soberanía Nacional, donde todo el mundo habla en español y todo el mundo lo entiende, tengamos que gastarnos millones de euros en pinganillos. Temas tan graves como que efectivamente un yihadista terrorista estuviera haciendo declaraciones en una comisión de investigación. Un señor condenado a 40 y pico años de prisión. ¿Y estaba allí para qué? ¿Para dejar en evidencia el sistema judicial? ¿Para eso sirve el Congreso de los Diputados? ¿Para que los señores de los partidos separatistas, desde Junts a Esquerra hasta los proterroristas de Bildu, por cierto, los socios de MES, allí en el Congreso, saquen pecho de sus colegas terroristas? ¿En eso se ha convertido el Congreso de los Diputados? ¿Gracias a la presidencia de Francina Armengol? Yo creo que evidentemente no debería continuar ni un minuto más. Sobre todo si encima nos miente también en las comisiones de investigación. Es que yo le preguntaba en la comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas, yo personalmente, si conocía a Koldo García. Y me dijo que sí, bueno, creo que le saludó una vez y ya está, y lo vio de lejos y tal. Y después vemos que te mantendré informada, cariño, si comes con Aldama te querré siempre. Bueno, a ver, me parece muy bien que se quieran y se adoren y se den muchos besitos y tal, y viva el amor, ahora ha sido San Valentín. Pero, oiga, háganlo en su esfera privada y encima que eso no suponga que después 11 millones de euros de las arcas de Baleares, que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos, se fueran a contratar a la empresa de la trama corrupta Soluciones de Gestión,
La empresa de Koldo, Aldama y todo el choriceo socialista. Vamos, es que yo no sé qué más tiene que pasar. Bueno, pues ahí sigue. Hablemos de inmigración. Estamos acabando esa entrevista. En materia de inmigración, el viernes tuvimos aquí a Guillermo Sánchez, que es el presidente de Limas, el consejero de Bienestar Social del Consejo de Mallorca, y reveló un dato importante, ¿no? Y es que se habían detectado a través de estas pruebas de edad, en lo que llamamos de año, que 20 de los de supuestos menas llegados este año, pues no lo eran. Es decir, eran adultos, ¿no? Una información de la que se hicieron eco diferentes medios de comunicación, tanto a nivel local como a nivel nacional. Ustedes defendieron y pidieron que se instauraran estas pruebas de edad, que al final lo que vienen a revelar es que efectivamente hay muchos adultos que pretendían o pretenden entrar y colar como menores de edad y por lo tanto aprovecharse de ese sistema, ¿no? Así es. Y además yo quiero agradecer la exclusiva que vuestro medio publicó recientemente, no sé si fue ayer o anteayer, donde todos los que habían pasado como menas no eran menas. Y eso nos da la razón otra vez. Ya dijimos que la mayoría de lo que se estaba llegando a nuestras costas no eran menores, eran mayores de edad. El Instituto de Medicina Legal de Aragón, el año pasado, en verano, ya demostró que el 95% de los menas de Aragón eran mayores de edad. Le hicieron la prueba también recientemente en la Comunidad Valenciana a 25, 20 eran mayores de edad. No son menores. Le voy a decir más. En el caso de que fueran menores, lo que hay que hacer es inmediatamente devolverlos con sus familias. Con sus familias en el país de origen. Porque tienen familias, es más, están en contacto con ellas. Y lo sabemos a través de varias informaciones que nos han llegado. Los menas están en contacto con sus familias en el país de origen. Entonces, lo que hay que hacer a un menor es devolverlo con su familia. Eso es lo mejor para el menor y para la familia, a su país de origen. Y si eres mayor de edad, lo que hay que hacerlos es deportarlos inmediatamente. Primero, tienes que establecer una frontera segura, ya que no entren. Pero si aún así te entra alguno, tienes que devolverlos inmediatamente. La inmigración ilegal tiene que ser una inmigración cero. Por cierto, como han conseguido en Hungría. No hay ningún inmigrante ilegal. La inmigración debe ser legal, regulada. De inmigrantes que vengan a este país y que estén conformes con nuestras normas de convivencia, con nuestras libertades, con estos valores occidentales. Y no lo que está llegando del Magreb, masivamente. Que encima vienen de culturas muy diferentes a las nuestras y lo que quieren hacer es imponerlas. Y me refiero al Islam. El Islam es incompatible con la democracia, con nuestro sistema occidental de valores. Eso por una parte. Y por la otra, una inmigración ilegal masiva, la primera consecuencia, lo primero que provoca es una inseguridad manifiesta. Ahí tenemos los datos también de cómo se disparan las agresiones sexuales allí donde hay una inmigración ilegal masiva procedente de África. Y eso es intolerable. Los españoles, los mallorquines, el señor de Sa Pobla, no se merece no poder salir a la calle a según qué horas porque tiene miedo a que le pase algo a él, a sus hijas, a sus hijos, a todos. Y eso es lo que genera la inmigración ilegal, que nos promueven desde el gobierno de España y que nos promueve la señora von der Leyen del Partido Popular en Europa. Y hay que acabar con eso, porque en eso nos va el futuro. No es solo un problema presente, con todo lo que supone de inseguridad, es un problema a medio y a largo plazo. Si seguimos con esta invasión inmigratoria, sucede lo que algunos ya decíamos que podía suceder hace años, que es una sustitución demográfica. Ya lo estamos viendo. Pásense por un colegio público de Sa Pobla o de Muro. La mitad de los niños ya son musulmanes. Ya imponen sus menús. Ya quieren el Islam. Pues no. Si tú vienes a este país, te atiendes a las normas de este país. A su cultura, a sus costumbres y a su religión. ¿No te gusta? Pues te vuelves a tu país. Ahora, si encima entras de forma ilegal, eso ya sí que es intolerable. Lo que tienes que hacer es devolverlos. ¿O es que estamos promoviendo las ilegalidades? Es que eso no entra en cabeza ninguna. Sí, dejemos entrar a todo el mundo de forma ilegal. Oiga, ¿y los inmigrantes legales? ¿Los extranjeros que se han establecido aquí? ¿Que están perfectamente integrados? ¿Los que pagan sus impuestos? ¿Los que hacen un esfuerzo por salir adelante?
y que ven que llega un señor de forma ilegal y encima se lleva todas las ayudas, todos los beneficios. Pero bueno, ¿eso qué es? Bueno, con eso hay que acabar inmediatamente. No parece fácil, ¿no? No es fácil, pero no es imposible. Lo digo a tenor de Italia, las políticas y del proceder en Italia, no solamente del gobierno aquí nacional, sino de Europa también, ¿no? Porque sí, lo hemos hablado muchas veces y este es un tema en el que debería implicarse Europa muchísimo más de lo que se ha implicado. No, lo que pasa es que Europa va en sentido contrario. Europa lo que es utilizar, por ejemplo, Frontex para que sirva de taxistas de la inmigración ilegal. ¿Sabes? Pero claro que se puede hacer. En Italia se ha bajado la inmigración ilegal en un 60%. Por cierto, el 60% que tenemos de más aquí. En Hungría, inmigración ilegal cero. Y ahora vamos a tener un problema añadido. Y es que así como están las relaciones entre Francia y Argelia, probablemente aún vaya a haber una invasión mayor, sobre todo hacia Baleares, de la inmigración ilegal argelina. O sea, se puede hacer. Tiene que haber voluntad política, pero se debe hacer. Pero además es que hay que hacerlo. Es que nuestros ciudadanos no se merecen tener que vivir así. ¿Dónde está escrito de que un señor no pueda salir a según qué horas a la calle porque tiene miedo a que le pase algo, porque tenga que venir un inmigrante ilegal a robarte o a violarte? ¿Pero dónde está escrito eso? Las fronteras son las puertas de tu casa. Tú dejas entrar a quien consideras que puede ayudarte o puede aportar, o si quieres puedes ayudarle. Pero es que encima estamos viendo los que nos vienen. No son niñas, ni mujeres, ni hombres que viven del hambre y de la guerra. No, no es verdad. Son la mayoría, inmensa mayoría, adultos jóvenes en edad militar que vienen perfectamente en un perfecto estado físico, incluso con iPhones de última generación, y que vienen aquí a delinquir. Y hay que decirlo claro. Y si me quieren denunciar por delito de odio, ya pueden denunciar. Pero hay que decirlo. Es que esto no se puede soportar. Es que nos va el futuro en ello. El señor Jorge Campos, que es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, hemos hablado de muchas cuestiones, esta última sobre inmigración. Y bueno, pues el próximo 21 de febrero, como iniciábamos esta entrevista, va a registrar esa proposición de ley nacional para la defensa de la libertad en el uso de la lengua española. Él, junto con otros miembros de su grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con ese Día Internacional de la Lengua Materna. Señor Campos, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable por estar con nosotros en este 4 directo y bueno, que vaya muy bien. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, señor Lasaga. Gracias, vaya bien. Un saludo.